Próxima estación, Antequera. En el capítulo anterior hablábamos acerca de... En el capítulo anterior hablábamos de Robert Valerio cuando hace una reflexión acerca del estilo. Él hace un cuento ficcional muy interesante, justo también por eso se nombra este canal Estación Antequera en honor a ese capítulo, o bueno, se toma de ahí. Pero también hay una reflexión en torno a estos personajes ficcionales futuristas que estudian el arte oaxaqueño de los 90. Porque se encuentran con una libreta de comentarios de un museo, del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que hizo una exposición acerca de los artistas en ese entonces más reconocidos: Toledo, Luis Zárate, José Villalobos, Rubén Leiva, por poner un ejemplo. Y en el cuaderno de comentarios hay un comentario real, pues, porque esa libreta existe. Estos personajes les llama la atención una frase de alguien que escribió: ya ni la chingan con sus pinches copiones, ¿no? Esa es la frase así contundente, y los analistas empiezan a estudiar, ¿no?, la terminología y todo eso. Pero justo esta frase revela una inquietud de Robert Valerio para este capítulo acerca de esta repetición, de cierta manera, de un concepto que muchos de ellos, de los artistas o del público, nombran como estilo. Pero también históricamente... Perdón que te interrumpa. Los dos personajes son como a la manera de los diálogos de Platón. Un diálogo platónico. Sí. Un diálogo platónico en los que es el maestro: no, pero no digas eso, no digas de esa manera. Ah, no, como ustedes digan. Entonces tiene toda esa retórica. Ahí el propio Valerio se está apropiando de un estilo que en filosofía fue una forma de investigar, ¿no? Que es el diálogo platónico. Entonces desde ahí hay un gesto interesante a el estilo, la copia. Es genial, por eso. Perdón. No, está bien. Y bueno, el tema no es que vamos a abordar el estilo en sí mismo, que es un tema a profundidad y que se recomienda mejor leer el capítulo, pero este concepto de copiar, de repetir, de plagiar, que ahorita está muy de boga ya en otros círculos, como el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que copia la tesis y que eso ya genera una crisis institucional y juegos políticos, o que la Bella Cat, que se plagia una rola de otro músico, pero pues gracias a ese plagio que se da a conocer esa rola de manera más famosa, como ha sucedido históricamente, ¿no? Muchas canciones luego resultan un éxito por el cover o la interpretación de otro artista, muchas veces sí haciéndolo, sí nombrando pues el compositor original, pero otras veces, como en este caso de Bella Cat, o incluso como en el caso de Shakira, que también está de moda ahorita, también hay un caso de aparente plagio. Pero justo nos ponen esta discusión del tema de hoy, que es la reflexión de a qué nos referimos con plagiar. O sea, hay un objeto original y esto nos lleva al concepto de autenticidad, nos lleva en su momento lo vamos a relacionar seguramente a Walter Benjamin. Y quisiera hacer un paréntesis, porque también en estos círculos de reflexión que hemos tenido más allá del canal, también nos llamó la atención un comentario de un compañero en una charla acerca de, pues ya superen a Robert Valerio, ¿no? Pero ya es un texto, güey. Pero no, creo que Robert Valerio sigue siendo tan vigente para tomarlo de reflexión como sigue siendo vigente el texto crítico de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica sigue siendo vigente. O sea, no hemos encontrado un texto que haya superado esa reflexión, y por lo mismo sigue siendo importante nombrarlo. Y en este caso lo quiero conectar más con el caso de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que tiene un libro, Shansai, el arte de la falsificación y la deconstrucción china, en China,
porque él analiza en varios capítulos este concepto del original, del fake, de la falsificación, del plagio, desde esta cultura donde hemos sabido, ¿no?, que históricamente y por las cuestiones más que nada económicas, la piratería se conoció más justo por el mercado chino, ¿no?, que falsificaba y pirateaba marcas comerciales occidentales y que hacían sus propias versiones, modificándolas en algunos detallitos. Por ejemplo, la marca Nike, y le cambia el nombre o una letra, ¿no? Nike o algo así, ya con eso resignifica y le da un giro a la apropiación. Pero eso al final es tan en boga ahorita como los ejemplos que he puesto, que también el caso de Oaxaca vale la pena conectarlo también con el caso del capítulo anterior, donde había este caso de apropiación cultural, en el caso de la cuestión de la moda, en el caso de las marcas como Levi, que se apropia de un tipo de indumentaria de unas comunidades para su beneficio. Entonces también esto creo que es una línea transversal de revisar, pero antes yo creo que abordar en sí el tema de qué significaría plagio, copia, fake, habría que revisar también el concepto de autor, obra, original, autenticidad, más ligado a la historia del arte moderno occidental, o a la modernidad más bien, en torno a la figura del arte y el artista, para poder también tener pues como una dialéctica acerca de esto. O sea, no es que estemos de un lado de acuerdo al plagio o la falsificación, sino también ver las dos caras, ¿no? Porque al final quienes hace el plagio o hace la apropiación tiene una intención, puede ser económica, puede ser simbólica, pero hay un fin que se está dando, y tanto es así que por eso llama la atención el caso de Shakira, de Bella Cat, como ya de la ministra Yasmín Esquivel, porque creo que son los ejemplos más evidentes, pero no son los únicos, y yo creo que estamos en una cultura de la apropiación, del plagio, pero hasta cierto punto, matizándolo, creo que podemos encontrar otras aportaciones a este fenómeno. Entonces, no sé cómo quisiera. Sí, por ejemplo dices, estamos en una cultura del plagio, sí, de la apropiación, del robo, pero se vuelve problemático y se vuelve caótico porque es al mismo tiempo una cultura del plagio, pero al mismo tiempo una cultura amarrada a las esencias, ¿no? O sea, al mismo tiempo en la práctica hay copias, fakes, reinterpretaciones, pero arrastra la cultura occidental y la occidentalizada una metafísica de las esencias, ¿no? Como una idea de que hay un valor espiritual en las cosas originales. Entonces, ahorita un comentario filosófico, ¿no? O sea, filosóficamente tenemos filósofos del devenir, ¿no? Del cambio, de la mutación, como Heráclito, y tenemos filósofos de las esencias de lo estático, como Parménides y Platón. Entonces es interesante porque, al menos en la historia de la filosofía occidental, acoto, ¿no? Porque justo Oriente piensa esto de otra manera, África, Latinoamérica quizás lo piense de otra manera, pero al menos en el pensamiento occidental es la división, ¿no? Lo que partió a la filosofía entre materialistas e idealistas, ¿no? Los materialistas, sabiendo que las cosas se envejecen, mueren, se mimetizan, ¿no? Se copian unas a las otras y es parte de su devenir. Como que los materialistas aceptan muy bien el devenir como una realidad, eso, material, ¿no? O sea, el día pasa, la flor muere, los huevos brota un ave. Y por otro lado, los idealistas que piensan que las esencias, ¿no? Es el pensar puro, lo que le da más dignidad a una cosa, que las ideas son eternas, ¿no? De hecho, hasta el siglo XVII, siglo XVI, se mantiene una idea de la ciencia como si la ciencia encontrara una verdad de una vez para siempre, ¿no? O sea, eso que encontró la física o la química es lo esencial. Y tienen que venir escritores muy posteriores como Kuhn a hablarnos de las revoluciones científicas, que en ciencia también hay devenir, que lo que ayer fue verdad hoy no. Entonces, de entrada es un tema como bien interesante porque como cultura occidentalizada tendríamos nosotros que pensar las categorías de la esencia y el devenir
qué valor le asigna nuestra filosofía, nuestra antropología a esas cosas. Y es muy probable que hayamos heredado prejuicios eurocéntricos sobre las esencias, sobre lo original y la copia, sobre el autor como algo que el agente, ¿no?, que trae la obra, la idea, la baja del cielo, ¿no?, y la pone ahí. Entonces son como varias cosas ahí interesantes, y pues yo creo que los ejemplos lo que hacen es revelar la ideología, ¿no? O sea, de qué lado está uno, ¿no? Del lado del original, del lado de la copia. Y bueno, nada más era eso, ¿no? Como saber que como cultura estamos en una sinvergüenzada o en una doble moral, porque por un lado vivimos de la piratería, vivimos del fake, vivimos del robo, de la apropiación, y por otro lado tenemos un sentimiento aurático, como decía Benjamin, hacia el original, ¿no? Un respeto solemne. Ahorita me enteré que va a venir, creo que una copia certificada, porque tiene que estar certificada, de David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces hay al mismo tiempo como un sabor agridulce en la banda, porque dicen, sí, voy a ver, o sea, por fin yo que no puedo viajar a verla, pero chale, es una copia, o sea, hay como este sentimiento de que... Pero certificada, entonces como para llenar este hueco metafísico de que sí es, no es, y confiar en que hay una máquina a lo mejor que la copió, mejor que lo copió una mano. Entonces como que todavía está así. Lo más interesante, ¿no?, que va a venir al museo en forma de excusado, entonces ahí al Sumaya, ¿no? Todavía, o sea, al Sumaya. Entonces, o sea, es interesante también a nivel sentimental cuál va a ser la relación del público con esa pieza, ¿no? Como yo creo que va a ocurrir un extrañamiento, ¿no? Al mismo tiempo la maravilla y luego el desencanto de que es que no es el de veras. Ajá, y entonces ahí se da cuenta uno que sociológicamente la idea del original sigue pesando, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de robo y apropiación, pues hay que ver también de qué, y también lo otro que quería decir, y a lo mejor comento al final, quién copia, porque también eso es interesante, ¿no? No es lo mismo una copia entre pares, entre culturas ahí, que llegue alguien con una cultura diferente y se robe, bueno, ¿no? Muchas cosas. Bueno, pero... ¿Te acuerdas cuando vino el Cristo de Miguel Ángel, que es un Cristo que tiene los genitales expuestos? Ok, ¿cuándo ocurrió? Vino hace como 6 años. A México. Sí, vino al Palacio de Bellas Artes, a una exposición creo que, no sé si era algo del Renacimiento o era solo de Miguel Ángel, pero vino el Cristo y no, o sea, fue imposible ir a ver esa exposición, o sea, eran filas para ir a ver al Cristo. No sé si era por los genitales o era porque era una pieza original, la pieza de Miguel Ángel, la pieza que fue censurada. Las dos cosas al mismo tiempo eran morbosos y al mismo tiempo. Sí, pues sí, no sé, pero fue como esta novedad de, acuérdate que estamos en el contexto de las novedades siempre, no se terminan jamás. Pero bueno, yo como aportando a esto de lo original y la copia, creo que, bueno, hay que ponerlo en el contexto de la firma y del autor, ¿no? ¿Quién determina, o sea, quién hace... bueno, a veces el autor mismo no sabe que en un futuro esa firma va a ser muy importante y va a representar, o sea, eso, o sea, pasa totalmente, como te digo, se va de sus manos, ¿no? Pero acuérdate que el culpable de todo esto es Leonardo da Vinci, ¿no? Con su tratado en el que empieza a definir que el artista debe de tener se separa esta idea de que es un colectivo de personas que trabajan en un taller, que aunque no se dejó cuando él trabajó, siempre hay ayudantes, siempre hubieron aprendices que desde que limpiaban los pinceles, cuando iniciaban los padres enviaban a sus hijos a los gremios, a los talleres de los pintores para que aprendieran el oficio, porque no tenían dinero para sostenerlos. Es como llevar a los conventos, pues también te llevó a los talleres de los pintores. Pero entonces, no sé si es Da Vinci que sería, entiendo que cuando es culpable... Sí, nomás yo el ejemplo... Bueno, el ejemplo que tenemos de la firma. Y canaliza, yo creo que algo que ya es un... Que el proyecto de la modernidad, digamos, así como una idea, el individuo es un producto de la modernidad. Sí, el yo es sujeto, el ser humano es un producto de la modernidad, y de ahí se deriva todo esto de la propiedad privada, del autor, y entonces Da Vinci le da forma, le da como un estatuto como formal. Bueno, al menos en forma documental es lo que se sabe es que a partir de allí hay un corte, o sea, un corte respecto a... Sí, él lo nombra. Él lo nombra porque soy yo el que lo dice. Aunque antes los objetos, ciertos objetos, espadas, pinturas,
unas no están filmadas, otras las espadas tenían el yo transmitido de otra manera, o sea, era yo, la espada tal, fue hecha por fulano de tal, o sea, había todavía una como que todavía no me nombro como el autor, sino como que el objeto, hay una cosa ahí como del fetichismo y del objeto como una cosa mágica que se dio en Europa muchísimo, incluso hay muchos objetos como un acontecimiento del objeto. Acontecimiento del objeto, como que el objeto habla. Hay muchos estudios sobre eso, sobre todo en los historiadores alemanes posteriores a Gombrich y bueno, incluso toda la escuela esta que hizo el Atlas Nemosin, Avi Warburg. Hay una escuela que viene después con Meir Shapiro que habla de la época precristiana, de los objetos y de las liturgias a través de ellos y de cómo estos objetos tienen por sí mismos una energía que puede ser transmitida, los íconos en los cristianos ortodoxos o sea, eso en el Renacimiento es el parteaguas, así que el que tenemos todavía inscrito dentro de nuestros saberes y dentro de que es el artista el que nombra, el que dice, el que manda, el que genera, aunque al final es el peón en el sistema del arte, ¿no? Pero es el artista. Que aprovechando lo que mencionas, no sé, podría poner un paréntesis que el capítulo de Byung-Chul Han sobre copia también hace una reflexión acerca de cómo los artistas se forman a partir de copiar al maestro. Claro. O sea, por ejemplo, el famoso cuadro de lo seguimos haciendo. El de Andrea Mantegna, que es el bautismo de Cristo. Entonces hay una figura de Leonardo dentro del cuadro y lo demás es de Andrea Mantegna. De Verrocchio. Verrocchio fue su maestro. Y él aprendió en el taller de Verrocchio. Y la parte del ángel que está en la esquina, creo que es en esta esquina, no me acuerdo cuál, que está, son dos ángeles que están frente a la escena, que cambia totalmente el contexto, o sea, la figura de Verrocchio es totalmente diferente, anatómicamente diferente a la figura de Leonardo, o sea, él se apropia del cuadro, por así decirlo, ¿no? Fue firmado por Verrocchio, pero Leonardo tiene su forma ahí, o sea, lo que yo quiero decir es que Occidente siempre ha sido como doble moral e hipócrita, porque siempre todo esto ha estado presente, así como en el arte chino, en los poemas, en las pinturas, intervienen varias personas, el palimpsesto, el tiempo, quien viene, quien va, y eso tiene una el artefacto tiene vida por sí mismo porque viene otro, ¿no? Y que el maestro ya murió pero viene otro y pone sobre eso, ¿no? Y se pasa, obviamente también en la pintura occidental existe todo eso, o sea, que el pentimento, que el artista pues no le gustó esto y lo tapa, ¿no? Y los que intervienen en varias partes del cuadro, anteriores, posteriores, pero de eso no se habla, es la pieza del artista. La firma. En el caso de Miguel Ángel hay como mucha controversia porque se cree que él mismo iba y existe ese mito que subía a las minas y él mismo bajaba las piedras con los ayudantes y él hacía como todo el trabajo, ¿no? Él es como el ejemplo del artista que hacía todo. O sea, machacaba el lápiz lazuli y hacía el azul. Bueno, él era más escultor, Miguel Ángel era más escultor. Sí, es cierto. Sí, pero esta idea de que abarcaba todos los pasos del proceso de producción. Y que él hacía, o sea, te quiere esconder una parte ahí como siempre de que hay que conservar, aunque realmente han habido intervenciones en sus edificios y las sigue habiendo por erosión, por daño, hay restauraciones completas, incompletas, más o menos, entonces todo eso se diluye con esta idea de el artista. ¿En qué momento pienso yo que se pueda sostener eso? O sea, en el que el autor es por sí mismo el que genera todo el edificio. Bueno, hay algo, o sea, hay un momento de la subjetividad, o sea, también como negar
la manera en la que todo eso converge en un momento, en un lugar, también sería no que la persona, el sujeto, ese cuerpo sea el ente productor de la cosa, pero sí hay un momento de la subjetividad, y no en un sentido mágico que crea todo ni nada, pero la subjetividad también es una mediación, o sea, también constituye algo. No lo digo para decir que el artista tiene la última decisión o la última palabra, sino para entonces analizar las subjetividades, ¿no? O sea, cómo ciertas personas con cierto capital cultural, conceptual, sensorial, etcétera, logran atar todos esos cabos, o sea, no la magia del autor, sino como el análisis sociológico de esa cosa llamada artista, ¿no? O sea, bajo qué condiciones materiales una persona tiene acceso a los libros, a las imágenes, a las reflexiones, o sea, de alguna son contextos que están históricamente construidos. Entonces, no que sea valioso en sí mismo el sujeto como ente creador, como se ha mistificado, pero sí es interesante a nivel de reflexión, ¿no? También quienes son capaces de materializar todo eso que está en el ambiente, nombrarlo. Por ejemplo, los filósofos, como hicieron ahorita el comentario, ¿no? No es que el filósofo descubra una verdad, es que hay un espíritu en la época, hay un ambiente de algo y él lo lleva a concepto, ¿no? Su chamba es nombrarlo, teorizar, pero no es como tal el creador de esa realidad, sino el creador de la reflexión de esa realidad. Entonces, yo no digo que el sujeto sea en sí mismo lo interesante, pero sí es interesante también analizar qué sujetos son capaces del acto creativo, del acto reflexivo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido no omitir al sujeto, pues, no decir que no hay, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, sí, exacto, hay, pero también hay una figura también más allá del individuo. Me imagino, por ejemplo, ¿no? O sea, dos casos. El caso de Duchamp, que es como una figura también importante para el arte moderno. El libro de Yu Chul Han. Pero que toda su producción o su figura se da a partir, o más bien posterior a su producción, como que se construye esa figura mítica, igual como sucede en muchos artistas como Van Gogh y Frida Kahlo, ¿no? O sea, son fenómenos que se construyen a partir de lo que se hace después de ellos. Es como la otra figura del autor, ¿no? Como el mito del autor, ¿no? El mito. O sea, también esto, ¿no? Da Vinci es Da Vinci, pero porque ya llevamos 5 siglos revisando, interpretando y con series y todo eso le sigue manteniendo esa mistificación más allá de la realidad del sujeto. Pero sí hay un individuo y sí hay, por otro lado, esa figura del autor, ¿no? O sea, sí, yo estaba pensando ahorita en lo que decía Plinio, ¿no? De esta relación problemática o culposa de Occidente con el original y la copia, cómo hay esta doble moral, ¿no? De por un lado negarlo, pero por otro lado pues, Occidente todo el tiempo ha vivido de la mímesis, que es pues, la forma básica de entender el mundo, ¿no? Copiándolo primero y ya luego la exigencia de desarrollar el estilo propio. Ahorita estaba recordando un texto muy padre de Canclini, el de Culturas Híbridas, un capitulito que tiene hacia el final, donde ligado con la estación anterior que comentábamos, lo de arte-artesanía, ¿no? Como él trata en ese breve texto de desmitificar varias ideas que están bien asentadas como en el pensamiento popular. Y ahorita me estaba acordando, ¿no? Cuando dice, a ver, arte-artesanía, o sea, ¿cuál es la diferencia esencial entre ambas? Si es que existe, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a la persona de a pie o al que está inmerso en este tema, te va a decir, bueno, la artesanía generalmente es colectiva, ¿no? Es una familia, es un pueblo que hace barro, alebrijes, y el artista está en su taller, él solito, arreglándoselas, ¿no? Con la obra. Y lo que le interesa a Canclini, lo que me gusta del ejercicio es que hace dialéctica, entonces te muestra cómo lo que hace la artesanía también lo hace el arte, y cómo lo que hace el arte también lo hace la artesanía. Entonces dices, ok, la artesanía no tenemos problema en decir que tiene una creación colectiva, pero con el arte sí, ¿no? Ahí sí es el individuo. Y dice Canclini que no, en el Montparnasse, en la época de las vanguardias, Diego Rivera se estuvo
nutriendo de los aportes de los cubistas, de los surrealistas, de los impresionistas, y eso lo usa nada más como ejemplo para decir que ningún artista se da en solitario, todo está en una discusión, en una época histórica, está con ayudantes, con otros artistas. Entonces como que la idea de individuo se diluye, ¿no? Más bien siempre hay una retroalimentación, ¿no? Teórica, estética, con los, o sea, no hay autor solito, ¿no? Y luego te dice, bueno, al artesano le decimos que él trabaja con la familia, que es un colectivo, pero ¿y dónde queda ese último aporte de ese sujeto que decide al momento final hacer esto o no hacer esto? ¿Tal? Entonces dice, bueno, la artesanía también es subjetiva. Y va desmitificando algunas cosas Canclini, y lo conecto también con la idea de Rosalind Krauss de la retícula, ¿no? Como esta idea de, uno cree que las piezas de los artistas ya, el artista con nombre propio, ¿no? Dalí, Duchamp, etcétera, sus piezas son marca registrada y además son únicas cada una de ellas. Y Rosalind te dice, pues es que hay una retícula que es básicamente la lógica de composición. Entonces, ¿por qué identificas a un Dalí? ¿Por qué identificas a un Chirico? A un etcétera? Porque son copias de sí mismos, ¿no? Lo que llamamos estilo. Más bien es como la repetición de algo. Entonces, como que digas que un artista es todo el tiempo original, todo el tiempo creador, es más un mito. Pero al artesano si le dices, es que él nada más repite el mismo modelo 20 veces, ¿no? Al alebrije ya le puso negro, ahorita le puso azul, al rato. Entonces como que vemos que el artesano es fake, que es de sí mismo, pero parece más un prejuicio y una cuestión sociológica que una realidad, ¿no? O sea, el artista se copia mucho a sí mismo todo el tiempo, pero eso se lo achacamos solo a cierta producción, ¿no? La artesanía. Le achacamos a la artesanía que no tiene autor individual, pero el arte tampoco. Entonces como que esas categorías hay que volverlas a revisar, ¿no? Lo individual, lo colectivo, lo auténtico, lo inauténtico. Entonces, pues bueno, eso era, ¿no? Como... Pues hay un peso ahí epistémico, un peso que se va esculpiendo de que se funda la institución del arte. O sea, eso ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que se legitima y que no, y eso está bajo ciertos parámetros que de cómo se debe hacer o cómo se separa una cosa de otra. Eso lo hemos platicado incluso en el capítulo anterior, qué es arte y qué es artesano, qué se puede ver en esto, ¿no? Entonces el artesano no tiene esa institución que lo avale, que está diciendo que bueno, tú eres esto, no, entonces debes a tal artista. Hay una genealogía y bastante compleja de a dónde te llevan las influencias, los estilos. Ay, no, tu trabajo, como los artistas, ay, no, lo que yo estoy viendo de tu trabajo es que tiene mucha influencia o me recuerda a tal artista, y eso lo hacen venenosamente entre los colegas. O sea, no lo hacen porque les interese hacer una retroalimentación del trabajo, sino que dicen, no, tu trabajo, los mismos colegas, incluso los colegas mayores. Me acuerdo yo de un artista en mi tierra ahí que se llama Moisés Barrios, ¿no? Todo el tiempo llegaba a decir, a ponerte, no, es que llegaba así como despacito, haciéndose el gracioso, y decía, no, es que, ¿has leído a tal autor? ¿Has visto a tal artista? Ay, estos artistas están en él, ¿no? Y no sé qué, o sea, como queriéndote decir al mismo tiempo, no, deberías de ver a estos artistas. Está bien, yo acepto eso, pero al mismo tiempo como una idea así como de, no, es que esto ya lo vi, ya se hizo. Y tú no estás inventando nada, ¿no? O sea, como que todo así, además de todo este aparato del original, la copia, y de que los artistas tienen ese peso de que tienen que hacer algo original, yo creo que eso ya está más gastado que otra cosa. O sea, quien sigue creyendo que estás haciendo algo original, pues yo creo que ya se sigue manteniendo, curiosamente. O sea es vigente la idea de nuevo. ¿Qué es lo nuevo? O sea, alguien, pero es que a eso voy, que como decía Dylan, al mismo tiempo hay esta idea del plagio, pero al mismo tiempo hay en la cultura todavía, ¿no?, una veneración al original. O sea, ¿no? Y el texto de Byung-Chul, cuando habla de estas otras formas en que otros pensamientos entienden esta idea de original, copia, pues... Sí, o sea, cuando Michel Foucault escribe qué es un autor y hace una relación de que al final lo que uno escribe, por ejemplo, al final tiene que ser trabajado, o uno trabaja a partir de la lectura de otros autores. Entonces al final no es que exista algo original, sino simplemente es una
conexión, por así decirlo, de autores o una conexión continua de discursos que van produciendo o actualizándose, yo creo que más bien sería ese el término, actualizándose a partir de estas revisiones. Y entiendo por una parte, ¿no? La crítica de Plinio, porque sí es como de repente estar todavía tratando de pues entender como esas opiniones, ¿no? De que la producción ya se hizo anteriormente, sí, pero al final lo que se está haciendo en ese momento puede ser sí una repetición como tal, o sí puede ser una actualización, que eso justo creo que podría ser una mucha más propositiva observación, ¿no? A decir, no, pues esto ya se hizo, ¿no? Ya, pues es que sí hay, si revisamos cualquier producción contemporánea, no hay, ya no vas a encontrar ese aura de la autenticidad y el original. Que no está en ninguna parte. Porque incluso la tecnología demuestra, ¿no? Lo demuestra cuando vemos al TikTok y al Instagram o a estas redes, o sea, toda esta producción es también una manera de apropiarse, pero también de una manera actualizando esa a una velocidad mucho más sí, es más evidente, pues por eso es más evidente ahorita que los casos que llamen la atención es porque dicen, es que ahorita es nuevo, ¿no? O sea, es que eso es común lo que se ha hecho, ¿no? Del plagiar las tesis o copiar y pegar en copy-paste en los ensayos y toda esa naturaleza que atraviesa al final y regresa al punto del problema de la modernidad a darle ese estatus de individuo al sujeto, a la especie o a cada individuo, ese estatus de individuo con derechos de propiedad que genera esas pues ¿cómo se llama? Esas contradicciones, ¿no? Es decir, sí, necesitamos también manejar un equilibrio entre lo que uno produce y que podríamos proteger por el derecho de autor o las patentes, que sí es un derecho en la Declaración de Derechos Humanos es un artículo específico donde dice, bueno, el ser humano, el hombre o la mujer tiene derecho a la propiedad intelectual, sabiendo que eso lo protegería al, ¿cómo se llama?, al lucramiento de su propuesta, no su discurso. Pero justo es como una manera intermedia de enfrentarse a la realidad, que el científico que patenta al final no es que originó todo desde cero, sino que al final se apoya de las investigaciones de otros compañeros. Igual pasa en el arte, se apoya uno de lo que se ha nutrido desde que se da cuenta de que existe un fenómeno llamado arte, y entonces empieza uno a conocer, entra al sistema por la escuela, por la manera autodidacta, pero al final de cuentas hay una conexión con lo que se ha hecho, investigado, conocido de otros colegas. Pues yo me pregunto cómo sería antes de que se dividiera eso, no sé si la modernidad, no hablando de la modernidad industrial, o sea, la modernidad histórica, que es el momento de la conquista de América y todo este tiempo histórico en el que las ideas de Occidente viajan y todo esto. Antes de que fuera el Renacimiento, yo creo que no se preocupaban los autores de hacer de objetos que ahora les llamamos artísticos, son objetos utilitarios, objetos de poder, artefactos de poder para representar ideologías, rituales, incluso habían artistas que firmaban en muchos objetos. Hay en todos los objetos en Egipto, Mesopotamia, en el área maya, que sobre todo donde se dio más la cuestión de la firma, como una noción moderna de lo que es la firma del autor, que estaba presente en varias estelas y vasijas, que se ve el mismo estilo y está la firma. Bueno, la firma es un glifo, ¿no? Hay una idea de que yo quiero patentar esto como que de un yo, ¿no? De un yo, ¿ves? Pero quizás no era tan fuerte como fue después del Renacimiento. O sea, antes, pues, sí, no sé si existiría esa. Sí, mira, yo contribuyendo a esto que dices, y me gusta mucho la idea de Plinio de que lo nuevo es viejo. O sea, realmente estas cosas ya han existido. O sea, la idea del yo, al menos en filosofía, se remonta a Anaximandro. O sea, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo,
el primer autor que habla en primera persona, que dice yo voy a discursar, y ya la idea de yo voy a averiguar la verdad es una concepción de de la yoicidad, de la sustancia única. No es nuevo, o sea, no es la modernidad la que lo inventa, pero es la que lo extrapola, ¿no? La que la vuelve como un registro, ¿no? Pero, por ejemplo, lee uno la Ilíada, y Homero, ¿no? Que es igual del siglo 8 antes de Cristo, no dice, les voy a contar la historia, porque eso sería, yo me pongo en el papel del que tiene la mirada, sino dice, canta Dios a la cólera de Aquiles. O sea, él no es un autor, él es el instrumento a través del cual una voz habla, ¿no? Pero sí se tiene registro al mismo tiempo con Anaximandro, y de hecho eso se data en filosofía, que es el autor muy atípico porque escribe en primera persona, cuando eso parece que anacrónico, porque uno tiene como una idea de que está vinculado a una totalidad cósmica, y de repente una partícula que dice yo voy a hablar en primera persona y que de hecho utiliza el singular entonces no es nuevo, pues, o sea, no, eso un poco con lo que dice Plinio, pues, o sea, no es como tal un producto así manufactura de la modernidad, pero sí la modernidad aprovecha eso para condensar otras cosas, ¿no? Y también recuerdo un poco el texto de Engels, ¿no? De el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pero él lo está registrando en el siglo IV antes de Cristo, o sea, la propiedad privada que nace con el Estado ateniense, que debe dividir las propiedades de los guerreros y Entonces la noción de yoicidad, de propiedad se viene gestando, pero yo creo sí no se vuelve... No es un puff, como dicen. Ajá, no es un boom. Como me dijo la maestra de Historia del Arte cuando daba la arquitectura, o sea, ¿ustedes creen que todo esto que, o sea, pasar la diapositiva, ¿ustedes creen que eso es un puff? Así de la nada. O sea, que ya, así estaban haciendo, ¿no? O sea, sí, hay precondiciones. Hay maneras, hay condiciones sociales, económicas, culturales que permiten que esto suceda. Sí. Y los vencedores siempre van a tomar cosas de los vencidos para poder llenar una nueva ideología, o sea, una nueva forma. Y acuérdate también en el caso del de los mexicas, o sea, todo este mito de la serpiente, del águila y la serpiente no nació desde que se fundó míticamente, sino fue un emperador posterior que generó toda la ideología para decir, no, la serpiente, tal vez en el momento de su fundación, en ese momento fundacional, quizás ni siquiera existió, solo fue una mezcla de factores de poder que permitieron que se generara esa idea que hasta un momento... Sí, la historia se escribe de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Yo nada más quería cerrar este comentario de estas nociones de autoría, nada más con un ejemplo. Escuchaba el otro día en un noticiero que una persona que es así especialista en derechos de autor en México decía que los casos más difíciles que tiene él para discernir ahorita que hablas de Shakira, cuando algo es autoría de otra persona, dice, los casos más complicados que se nos presentan con el marco teórico, pues occidental y autoría y todo, son los boleros, el género de los boleros. Y dice, ¿por qué? Dice, porque generalmente los boleros se hicieron populares porque a la gente le gusta una cierta melodía que ya es un círculo de acordes, o sea, ya son 4 acordes que se repiten, y bueno, a los que les gusten los boleros hablan de que estoy hablando, ¿no? De los Panchos, de todos los tríos y Julio Jaramillo y eso. Y dice, por un lado, la composición armónica es muy difícil saber de quién es porque todos se regulan bajo la misma lógica de los armónicos, que es una estructura musical dominante. Entonces todos entienden la música que se va a desarrollar así. Y el problema luego viene con la letra, porque la letra se repite en muchos motivos, la luna, la tristeza, la melancolía, la gata bajo la lluvia. O sea, son imágenes que Aristóteles en su retórica llamó topoi, lugares comunes, y que Aristóteles con ese tratado explicaba la técnica de los poetas y decía, es que el poeta no está tocado por la musa, sino que tiene una tecné, una habilidad que consiste en una cosa que se llama lugar común, el topoi, y entonces yo si voy a escribir algo melancólico, tengo un grupo de conceptos que se ajustan a melancolía, nocturnidad, ser pasivo, ser depresivo, y eso me lleva a la noche, y eso me lleva a la luna, y eso me lleva a la rama, y entonces ¿qué pasa? Que ese lugar común construye la poética, pero ese juglar que te está cantando esa trova, el otro juglar también la conoce, entonces sus creaciones son parecidas a tal. Entonces lo que decía el señor de derechos de autor era bien histórico, porque decía, güey, aceptemos que tenemos todos retículas, ¿no? O sea, tenemos retículas con las que opera nuestra imaginación, los canales ya están construidos, y uno hace medio variaciones ahí de algunos temas, pero en realidad es un topoi, es un lugar común,
y le estamos como dando vueltas a la misma... Y no existe. Entonces eso era para que deshagamos esta metafísica del original y decir, no, más bien lo que tenemos que hacer quizás, ya me estoy adelantando, pero sería que la discusión no tendría que ver con diferenciar original y copia, sino que tanto el ejercicio creativo logra aportar narrativas a eso que ya era un lugar común, ¿no? O sea, a lo mejor no se trata de si fuiste original o si copiaste, sino que tanto desplazaste el objeto, la mirada, ¿no? Y yo agregaría que el arte contemporáneo ha dado un giro interesante a darle al papel más importante a los procesos que a la obra como conclusión. Pues yo creo que es el giro más interesante, más radical. Bueno, pero esto viene desde los 60, ¿no? No, sí, claro, pero de una manera quizás no se ha tomado tanto en cuenta entonces, o sea, como viene de los 60, pero todavía sigue la obra siendo como la obra y sigue siendo justo, siendo, o sea, voy a poner por eso un caso ejemplar en caso de Oaxaca en el 2017. En el Museo de los Pintores Oaxaqueños se organizó una exposición de uno de los artistas oaxaqueños más importantes dentro del discurso de la historia del arte local y nacional, una exposición de Rodolfo Nieto, ¿no? Sí. Que es uno de los artistas, sí, entre Tamayo y Toledo, bueno, hay artistas que se incluye a Nieto como de los que están dentro de una producción muy interesante en la pintura y en la gráfica. En el dibujo se iba a hacer una exposición y en el Imparcial, en otros periódicos salió la noticia, se va a inaugurar y es una revisión histórica desde los 70 a los 80, esta revisión. Pero a la semana de la publicación de esa noticia, sale la noticia, se cancela la exposición. ¿Y por qué? Pero sí mencionaba algunas cosas, ¿no? Que habían inconsistencias en la obra, ¿no? Y ahí atravesaba una problemática tanto como de la dirección, de la curaduría, institucionalmente, porque pasaba por la Secretaría de Cultura también esta exposición, porque además un dato interesante es el catálogo. Creo que es el catálogo que le da una situación muy marcada del fenómeno, porque allí aparecían las fotos de esas obras de Rodolfo Nieto, pero con precios. Ese detalle que un museo no se ve, o sea, realmente solamente son en galerías y en subastas, obras con precios, por ejemplo, una pintura de Rodolfo Nieto en $30,000, ¿no? O sea, ahí con ese precio. Y también pongamos que el problema no es de que estuviera a la venta, ¿no? Sino que muchas de las obras eran fakes, eran falsas, eran pintadas o más bien no eran del autor, no eran auténticas, ¿no? Y eso es lo que al final hizo que se cayera ese evento, esa construcción de la exposición, pero que marca también un ejemplo de que ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasa? Obviamente dices, bueno, en nuestros términos, en nuestro aprendizaje como artistas, sí hay una, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, si alguien copió para beneficio económico, obviamente. Hay una obvia intención. Obviamente. Pero entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, sí, no es justificable a alguien que haga, como el caso de Maguire, del que hizo las obras originales de Vermeer, que no existieron nunca. Que bien Chunja lo cita, que al final dice, sí, hay casos, ¿no?, de los falsificadores, pero que es interesante esos falsificadores, porque esa es la visión también de ellos, ¿no? Decir, a ver, los falsificadores ellos dicen, es que a veces tengo que bajar mi nivel para poder copiar al maestro, y eso son declaraciones fuertes. Aguanta. Sí, o sea, para pintar a un Miró, pintores abstractos, por ejemplo, o de otros niveles también figurativos, pero dices, bueno, sí, para ser un buen falsificador tienes que ser un buen maestro para poder falsificar a esos maestros. Desde las telas, a cómo se imprimar las telas. Entonces te vuelves otro tipo de... Es otro un arte, ¿no? Es un arte de la falsificación, precisamente. Pero eso no se compara con lo del MUPO, porque... y también fue escandaloso como de la del MUPO, porque decían que incluso todavía olía al óleo fresco de que acababa de ser... Así que vulgar, así... Pero obviamente eso también revela también una realidad, o sea, una que
no se conoce a Rodolfo Nieto. O sea, sí, entre los círculos cercanos, quizás, si hubiera sido un Toledo o un Tamayo, quizás sí hubiera sonado mucho más fuerte. Pero es como un Rodolfo Nieto, aunque sí es importante, muy pocos conocen realmente. O sea, conocen quizás su serie de Animalitos, que son muy buenas, pero realmente a nivel formal, técnico, uno puede... Que Oliana todavía, ¿cierto? Si ves las fotografías podrías decir, no, pues sí, quizás es un Rodolfo Nieto, ¿no? Pero ya estando ahí, oliendo el óleo fresco, o la pregunta es, ¿qué tanto realmente eso es el único caso que ha existido de construcciones así, de piezas para exposiciones que no son de los autores pero lo han hecho mejor. No, pero por ejemplo, claro, yo recuerdo hay gente que lo ha hecho mucho mejor y te aseguro que hay casos en los que no se han dado cuenta. Sí, hacen un inventario y viene un especialista y hace todo un estudio del autor, de sus etapas. Sí, ahí el problema no es que hayan copiado, sino que lo hicieron mal, ¿no? Pues eso es lo que yo recuerdo que Plinio mencionabas tú un ejemplo, no sé de qué cuadro, que dices que está en 2 museos y los 2 tienen así documentación, análisis para decir que tienen el original, ¿no? Es como un cuadro, creo que renacentista, me comentaste una vez, de un autor conocido, pues, que están en los 2 museos, creo que uno en Francia y otro en Alemania, no me acuerdo, y los 2 tienen así investigadores y todo, y los 2 aseguran, ¿no? Que tienen ahorita no recuerdo la pieza, pero aparte... hay 2 vírgenes de las rocas, que uno está en el Louvre y la otra está en la galería de... Entonces las dos son... ¿Cuál sería la que Yo creo que igual la solución sería que uno certifique que tiene la copia certificada. Es que los 2 dicen al mismo tiempo que tienen el original, entonces hay 2 originales. O los 2 son falsos. ¿Te dije eso? ¿No? Sí, bueno, ahorita no recuerdo, pero a ver, más a eso, a lo que quería llegar era que ese ejemplo, el de Nieto, lo que son síntomas de que todavía la noción de autenticidad pesa a nivel en el arte, ¿no? O sea, en el arte hay una exigencia de originalidad. Y empezaste mencionando el texto de Benjamin, ¿no? El de 1934, la obra de arte en la época de su reproducción técnica, y es eso, o sea, cuando Benjamin dice, a ver, hay que entender que el concepto de arte se debe a su función social, que unas veces fue ritual, pero que hoy en una sociedad que ya no es teocéntrica, pues el ritual se seculariza, se vuelve popular, entonces los rituales sociales son diferentes que los rituales religiosos. Entonces habla Benjamin del valor de culto, ¿no? De la obra única, original e irrepetible, y por otro lado el valor de exhibición, o sea, lo que le importa al arte moderno es exhibirse, y si para eso tiene que copiarse no le importa, la idea es llegar, ¿no? al público. Dialoga eso con lo de John Berger, su serie de Ways of Seeing, Modos de Ver, donde dice, bueno, hay que entender que estas nuevas lógicas del arte modifican la concepción del arte, que ya es una tesis benjaminiana, y es bien interesante porque si a esa expo de Nieto uno va con un sentido benjaminiano, no le importaría a uno oler el óleo, porque lo que estaría uno sería frente a la copia, y entonces lo que uno analizaría sería el valor compositivo de la pieza en el año en el que fue concebida, con qué cosas está dialogando el autor, con el arte abstracto, figurativo, y a uno le tendría así que valer madre si esa cosa es original o no, porque tu relación con el arte ya no es una relación ritual, sacramental, de decir le venero y le respeto al original, sino que es una relación profana. Por eso dice Benjamin que el arte contemporáneo, bueno, moderno, ya no es sagrado sino profano, al punto de intervenir. No sé si estoy de acuerdo, porque, bueno, imagínate que el que hizo las falsificaciones de Nieto no tuviera un motivo económico y nada, y lo iba a hacer, pero imagínate que lo iba a hacer como proyecto y lo iba a mezclar para que pareciera que su interés era económico, pero lo que quería era desnudar todo lo que estás hablando. Okay, sí te entiendo. O sea, pero esto me parece así, no porque yo venera el original, no, yo entiendo muy bien esa ecuación, pero lo que me refiero es que eso es como vulgar, ¿no? Sí, pero tú lo estás viendo del lado del productor. Yo lo veía de la relación del público con la obra. O sea, al público no le debe interesar el motivo por el cual se falsificó a Nieto. Lo que le interesa es el juego formal, compositivo, Si eso lo hace un artista ya con una intención de, a ver, mi proyecto es falsificar esto, tú estás del lado del productor, ¿no? Quien concibe un diálogo con el sistema del arte, donde va a criticar las nociones de autenticidad. Yo me refería del lado del receptor,
el fanatismo a la originalidad del lado del receptor, ¿no? Ya del lado de como crítica al sistema es otra cosa. Y hablando de la técnica, porque también hay que ser, yo creo que yo lo relaciono toda esta reflexión, digo, más allá de lo de Nieto, que también hay un punto que también me hubiera gustado tocar, que es el tema institucional, o sea, el Estado de que desconoce al final qué está haciendo con sus recursos y que las figuras que están ahí pues realmente no tienen nociones, o sea, básicas de los artistas que están, o de ese conocimiento no técnico, básico, de lo que es, pues en este caso exposiciones. Pero bueno, el caso es que ahora que estábamos hablando de procesos, me vino a la mente este fenómeno de las redes sociales, sobre todo los TikToks y las redes que utilizan videos, porque ahora se está volviendo muy de moda y que parece por eso muy interesante esto del proceso, porque los videos de la gente que crea también se están volviendo muy interesantes, o sea, ver lo que están haciendo y cómo lo están haciendo se vuelve mucho más interesante, más allá del producto, que también es interesante al final, pero el medio permite, o sea, la técnica permite aproximarse a la obra de otra manera que no lo daría ver la obra en sí misma expuesta. O sea, el video te permite ver al grabador, al pintor, o al escultor, o al performancer, o la artista en el proceso creativo. Y se vuelven muy interesantes esos videos. O sea, yo lo vi y los he de repente encontrado y los artistas lo hacen, sobre todo los que ya están acostumbrados a esas técnicas graban, y como también tratando de afianzar, ¿no? Es decir, yo lo estoy haciendo, retomando ese ejemplo de los artistas mayas, que yo estaría más en esa línea. O sea, no es que están diciendo, esta es mi obra, sino más bien el testamento, yo estuve aquí en este proceso de creación o en esta circunstancia de la creación para lo que funcione, si sea ritual, si era cuestión simbólica, más allá de decir, esta es mi obra, yo soy el propietario y soy pues, obviamente no esté esa idea del es como el propietario. testimonio Aunque de que, quién sabe, o sea, uno pero cree, claro, romantiza el pasado y yo dice, no voy a estar asumiendo ese acto de yo conocí el pasado, pero yo me iría como en esa línea, así como cuando Goya firma su grabado de los desastres de la guerra, de yo lo viví, o sea, escribir ahí, yo lo viví, es decir, yo estuve ahí, ¿no? O sea, como testimoniar el estar ahí en ese momento histórico, decir, este es mi paso en el mundo, pero es como alejado como a esa idea de que es mi obra, no lo copien, no es, por favor, no toquen eso, ¿no? Aunque ya está más o sea, pero sí. Ahora por ejemplo, en la lógica del sistema del arte contemporáneo, el robo, la apropiación, la intervención, la reinterpretación son muy bien aceptados porque vienen de una idea, de una crítica a las vanguardias, de esta idea de originalidad. La posmodernidad, la resignificación. En sí la posmodernidad, que es una filosofía de una revisión de la historia, no de una repetición, sino de una revisión crítica, que significa intervenirla, reinterpretarla y todo. Pero al mismo tiempo a mí se me hace interesante o sospechoso que sea parte de una lógica del arte contemporáneo, y a eso era lo que mencioné al inicio. ¿Quiénes se apropian de quiénes, ¿no? O sea, ahí no puede uno nada más decir, es que copiar es ir como a criticar los valores de la esencia de Occidente, y la gente que cree en los auténticos todavía vive en el siglo XVIII. Ok, se entiende que hay, a partir de Benjamin por lo menos, una superación de la idea de la originalidad, ¿no? Benjamin dice que a partir de como menciona Dylan, de las evoluciones de la técnica, eso ha transformado nuestra relación con el arte y el concepto mismo de lo que es el arte. Entonces uno dice, ok, Benjamin está viendo el lado socialista del asunto, ¿no? Que ahora empieza el gran público a apropiarse de la obra, ya no estás tú pasivamente en el papel del espectador. Pero lo que yo quería como también introducir aquí era, bueno, el sistema del arte contemporáneo recibe muy bien, ¿no? Robo, apropiación, Lo interesante es ver ya en los ejercicios particulares quién roba a quién interpreta a quién se apropia de qué, porque no es lo mismo como un acto de colonización, de extractivismo, decir yo voy a tomar esto de tal cultura, yo con tal capital cultural, simbólico, voy a reinterpretar, qué padre, reinterpretaste. Bueno, tienes todas las facilidades políticas, económicas, históricas,
para hacer el robo, y en ese sentido tu robo también hay que leerlo, quién puede robar, quién no puede robar, a quién se le está permitido. Entonces, no, aparte de lo que si es... te permiten robar, porque, sí. también no cualquier artista, o sea, se le hacen, lo puede hacer Damián Ortega o Miguel Calderón o gente que se apropia de objetos, y ya sabemos toda la obra de los artistas de los 90. Duchamp. Y Duchamp, pues, lleno que es el papá de todo eso, ¿no? Pero te digo, no es lo mismo que lo diga alguien que quiera hacerlo. Sí, a eso me refiero, ¿no? ¿Quién roba a quién? ¿Quién puede robar a quién? O incluso en la división de la estación anterior que mencionábamos, ¿no? Entre artista, artesano, también ahí la cuestión de la colaboración, que se vuelve robo, que se vuelve apropiación, que se vuelve plagio, que se vuelve copia. Entonces una cosa es también como la teoría general de la reproductibilidad técnica, la teoría general de la copia, pero otra cosa es ya en el terreno de los casos particulares, donde juegan otros factores, ¿no? Que también son políticos, históricos, económicos. Entonces, como hacer esa dialéctica y ver que por un lado está padre cómo el sistema del arte desautoriza todas esas nociones de la esencia, el original, todo ese mito, ¿no? Entonces, como que los artistas contemporáneos también quisieron desvelar los mitos, ¿no? Sobre los que se sostenía el arte moderno. Y en ese sentido está chido cómo albergan las prácticas de la apropiación, la intervención, todo, ¿no? El robo, la antropofagia por ahí, ¿no? Pero luego hacer dialéctica y decir, bueno, pero es que también muchas veces son sujetos con ciertos privilegios, con ciertas cosas que hacen estos ejercicios hacia otros sujetos o entre pares. Entonces como que el análisis tiene que ir así, ¿no? Exacto, el abuso de poder, ¿no? Sobre eso. O sea, al final creo que atraviesa este tema, ¿no? De mientras exista esta diferencias que generan pues, sociedades débiles frente a sociedades materiales, o con esta figura de el poder abusar de su circunstancia histórica y material, pues es justo lo que genera que tengamos que revisar leyes, generar derecho de autor, la Declaración de Derechos Humanos, porque justo el abuso de poder ha generado justo el abuso. Y yo creo que por ahí atraviesa más que nada esa observación. O sea, la apropiación en sí misma se hace, la resignificación se hace, o sea, los rituales, o, por ejemplo, el Día de Muertos, los altares, o sea, resignificamos, no es que nos apropiemos, sino simplemente estamos actualizando, pues, los trajes. Te van a decir, no, pero es que son bien cultural de la humanidad y puedes hacer lo que quieras con ella, pero no has pasado por estas situaciones que te está plagiando. Entonces, ¿qué es el plagio al final? O sea, alguien se aprovecha económicamente de una comunidad, de una persona, pues ahí atraviesa eso, atraviesa todo, atraviesa el poder económico que tiene una persona como es la primera dama, ex primera dama, para poder juntar recursos y mover una marca para los mercados que no lo tienen las comunidades. O sea, si las comunidades tuvieran ese recurso, o los medios simbólicos y el poder simbólico para poder mover sus producciones y poder tener un beneficio económico mejor que lo que se obtiene vendiendo en los mercados locales. En el caso de las cocineras tradicionales es un caso dramático, o sea, actualmente, o sea, los mismos restauranteros en la Ciudad de México, en la Condesa, en la Polanco, en los restaurantes, y se valieron de los saberes totalmente de una manera así como activistas ya a morir, ¿no? Pues ellos están invitados a los shows, a las ferias, a toda la cosa ahí de ese campo, ¿no? Las cocineras tradicionales pues les pagaron pues, llegué así con mi carita así a aprender de ustedes, ¿no? Pero vénganos tu reino, ¿no? Así como a partir de eso, ¿no? Pues atraviesa justo el fenómeno económico. O sea, ahorita que en las noticias está, ¿no? De que los hombres o las figuras, los sujetos más ricos del mundo, o sea, se hicieron más ricos exponencialmente durante la pandemia. O sea, es un fenómeno que atraviesa eso, el beneficio del que tiene más recursos, que con eso sigue reproduciendo su riqueza, o más bien ampliando su riqueza, mientras que las comunidades o las sociedades que no tienen esas posibilidades, pues siguen quedando o estancados o con un límite de desarrollo. Y por ahí atraviesa también, ¿no? O sea, atraviesa yo creo que lo económico al final, porque pues, la economía ahorita es lo que
rige, ¿no? O sea, no solo el arte, la educación, sino hasta cuestiones familiares o de qué es lo que estamos haciendo ahorita con estos fenómenos de difusión de las ideas. Sí, aparte de lo económico, de que uno de los dos salga más beneficiado, yo creo que no se debe reducir a lo económico, porque a veces se piensa que una colaboración justa es si se van a 50-50 en las utilidades, y no, porque aparte del capital económico está el capital simbólico, el capital cultural, el político, y el problema es que cuando una cultura dominante te traduce a sus términos, o sea, esa labor de traducción de yo voy a estar en contacto, pero lo voy a traducir, el problema es que la retroalimentación en el feedback, el otro acaba siendo absorbido por la cultura dominante. Entonces, si yo te traduje y yo dije, a ver, yo vengo de otro lugar, lo oaxaqueño para mí es esto, ahora tú vas a entender lo tuyo como yo lo estoy entendiendo, ¿no? Como el dominante. Entonces, aparte de lo económico, porque uno podría decir, a ver, yo colaboré y me fui 50-50, entonces fue una colaboración justa, porque todos salimos beneficiados. O incluso le di a la comunidad 70 y yo me quedé con 30. No se disuelven ahí. Y entonces yo a veces veo que se enfoca mucho la discusión a que no son justas por lo económico, pero no es ahí. Son relaciones simbólicas, políticas, y eso es lo que hay que ver, ¿no? Porque ese proceso de resignificación de lo de uno y de lo de otro, cómo lo va a recibir ahora la cultura que participó en ello, ¿no? Cómo se va a retroalimentar de su propio pasado. Entonces ahí, por ejemplo, puede que no obtenga capital cultural, pero obtiene capital simbólico. Ahora tú te vas a simbolizar a partir de cómo yo te traduje, ¿no? Ahora a partir de cómo yo interpreté esto. Entonces yo creo, por un lado, es como asunto, ¿no? De que son varias repercusiones que hay. Y en ese sentido era lo que decíamos, ¿no? Que siempre hay que ver los dos momentos. Entonces, por un lado, empezamos haciendo la crítica un poquito, pues no muy profundo, a cómo Occidente y las sociedades occidentalizadas tienen todavía esta fascinación, ¿no? Fetichista por lo original, lo auténtico, lo no fake, etcétera. Recuerdo que algunos estudiantes luego yo les pregunto, ¿no? ¿Quién tiene tenis originales, no? Como Nike, Adidas. Y levantan la mano todos, ¿no? Así, original, pero ¿por qué si se producen 200 millones de ese modelo? Tienes tenis de marca, no original, ¿no? O sea, de marca, es una cosa. Entonces, ¿cómo están todavía en los imaginarios estas nociones de yo compro original, no compro fake? Entonces, primero empezamos haciendo esta crítica, ¿no? De, a ver, tenemos un arraigo mucho a lo esencial, como si existieran las esencias. Como que solo o sea, eres el propietario de esa esencia que es única y irrepetible. Pensar que esto solo tú lo tienes. Ajá, y que además es único y irrepetible y le añade un valor metafísico. Amigos, a eso, digan ¿no? no a la piratería. No, digan totalmente sí. Entonces digo, o sea, empieza uno criticando eso, ¿no? Cómo Occidente tiene esta fijación por la esencia, pero luego nos damos cuenta cómo a ciertos pueblos, a ciertos colectivos, les funciona la categoría occidental de la esencia, porque así pueden mantener su propiedad de autoría colectiva frente a los robos o despojos o extractivismos de culturas dominantes. Entonces vemos esa dialéctica, ¿no? O sea, a veces hay que abollar ese concepto de lo esencial para permitir otras cosas, pero a veces hay que defenderlo porque es tu única estrategia frente a ejercicios de poder. Entonces por eso es complicado decir palabras. Sí, y ahí justo finales, ¿no? Aparecen estos conceptos de patrimonio colectivo, ¿no? O sea, ya no como derecho de autor, sino patrimonio colectivo. Entonces ya también atraviesa también otro y tienen otra lógica, otra forma de que esas creaciones son validadas y reconocidas. No es nada más una cuestión jurídica abstracta, ¿no? De un código tal, sino es un proceso de colectividad donde hay que negociar, donde hay que otras cosas. Entonces, por eso digo, es interesante, pero lo que queda al final son los análisis particulares, ¿no? Para no tener como esta idea de todo plagio es malo, no, pero tampoco todo plagio es bueno, etcétera, ¿no? No hacer como separaciones dicotómicas o maniqueas, ¿no? Sí. Para decir, no, si haces estos malos, estos no. O sea, como que hay intercruces y de eso hay que discutir. Nunca se llega a un punto. Claro. O sea, ¿qué es el autor? O sea, tú tienes una definición de qué es el autor, qué es lo original y qué es lo original para mí, ¿no? Sí. Para mí no existe. Pero a veces debe existir virtualmente para ciertas virtualmente cosas. Y simbólicamente, y tienes que creer que hay algo original. Sí, para defender ciertas otras cosas. Sí, es lo que me refiero a que justo también debe existir una manera de evitar el abuso. O sea, al final, justo
negar la producción individual pues también genera pues, robo, un tipo de especie de robos, y eso al final sí uno de una manera tiene que manejar el concepto de propiedad para empezar a proteger de esas situaciones, ¿no? Pero son casos que hay que revisar, ¿no? Caso por caso. El caso de Rodolfo Neto, digo, para ir cerrando, para mi parte, es como muy significativo porque también entrevé también la relación que se tiene con esta figura del individuo como artista. Al final ya más allá de la noticia ya no pasó nada, o sea, como dice, así que hizo, que deshizo, y al final no sabemos qué obras se hizo o no hizo. Al final quedó como ambiguo ese fenómeno, pero pues al final pasa por también porque es que cualquiera te va a decir, pero no, yo no estoy de acuerdo con ustedes porque ¿quién hizo la obra? La hizo él, o sea, la hizo la obra con sus manitas, así, y sí, ahí está su estilo, su talento, su paleta, aunque huele a óleo fresco. Bueno, sí, pero esa es su paleta, ¿no? A veces, mira, por ejemplo, el fenómeno bien interesante como el de Oscar Niemeyer, que él mismo se copió, o sea, y él mismo arruinó su arquitectura. En el Brasilia, después, ya antes de morir, todavía agregó otro tipo de edificios, creo yo, que arruinó su propia... No está en su derecho. Se falsificó, bueno, yo soy el autor de esta ciudad, porque no solo es él, son urbanistas, una serie de personas que ayudaron a que eso sucediera, no solo, pues, hay un montón de dibujantes haciendo los planos y para que esa ciudad saliera así, la utopía de la modernidad, ¿no? Entonces, él mismo arruinó sus... O sea, él mismo se copió. Sí. O sea, pero bueno, es el autor. Y todavía, no, pero él tiene derecho pero porque... si se copió es que era de su estilo. Era su estilo, pero pues, ya decadente, pues. Sí. Entonces, como que todavía sigue esa pregunta. O sea, ¿quién es el autor? ¿Quién es realmente y cómo opera? ¿Cómo sigue operando en la actualidad? O sea, esa idea, bueno, hace cualquier artista hace una instalación... y la ves en el MOAC, sí, es Mariana Castillo de Val, yo conozco su obra porque la ves de lejos y es Mariana Castillo, y luego llegas y no es que se parece, pero no es porque obviamente hay una influencia, hay otro artista que está trabajando temas arqueológicos y dices, bueno, pero ahora qué pasaría si vas a otro espacio X y encuentras una obra exactamente igual que la de Mariana Castillo. Al arte contemporáneo o al lenguaje del arte contemporáneo le pase lo que los boleros en algún momento y sean lenguajes y lógicas ya muy estructuradas, ¿no? Entonces, justo de ahí viene la noción de lo contemporáneo, como lo entienden filosóficamente los Nietzsche o Agamben, que es justo frente a un escenario que ya tiene una cosa, el afuera, ¿no? La mirada de afuera, frente a algo que ya se coaguló como un lenguaje oficial, una expresión. Y siempre de fundar cosas nuevas, ¿no? También siempre. Pero esa noción de lo nuevo también sospechoso, más bien yo pues le digo lo afuera, ¿no? Puede ser lo afuera, ir a otro pasado, a lo viejo, pero algo que se salga y que permita una mirada pues desde fuera, ¿no? Entonces, quizá, no sé, apenas está en auge los lenguajes más abstractos, al menos en Oaxaca, pero si con el tiempo también les pasa lo que Valerio decía, de que se anquilosan y se vuelven repetitivos, pues ahí la crítica va a tener también que pensar eso, ¿no? También que se pueden estar plagiando. Del ego del artista, o sea, el ego es... yo hago esto. El ego es el ego. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? Dejen sus comentarios, dejen ahí alguna observación, algún ejemplo que también se haya tocado. ¿Están de acuerdo con la copia? ¿Copiarían ustedes? ¿Han copiado en el examen? ¿Alguna vez copy-paste han hecho? Hasta la ministra ahí. ¿Han comprado piratería? ¿Han comprado siempre originales? ¿Siempre de marca? Yo creo que pues la pregunta es... ¿O nos estamos nosotros plagiando otro programa? Nos hemos plagiado otro programa que nos van a plagiar. Pues bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática, que sigue siendo como las dos más amplia y que sigue siendo tema para seguirlo charlando y debrayando, reflexionando. En este caso nada más quería cerrar también para el programa en sí mismo. El fondo es un espacio de un amigo Hugo Gallegos, que tiene un espacio en San Pedro Apóstol, más adelante de Ocotlán, que es un espacio que él está armando para residencias y también experimentos sociales y culturales de la comunidad, que espero que también sea para más adelante mencionarlo o visitarlo y ver el desarrollo de estos proyectos. Y bueno, es
una de sus tomas donde vemos su espacio, ¿no? Aunque aparece ahí los nopales estorbando, pero bueno, es parte del show de aquí. Y bueno, pues no sé si quieren agregar algo más, sino para ir cerrando. No, perfecto. Comenten, like, compartan y suscríbanse a los que no lo han hecho. Agradecemos los 20 ya suscriptores que tenemos. Vamos avanzando lentos pero seguros. Nos vemos hasta la próxima.